la semana anterior, ¿ya? Ahí tenemos el 25% de 900, que era 225, y al dividir 900 en 2, quedan 450, por tanto 50% de 900 es 450, ¿ya? Pero nos correspondía revisar esto. Esto es lo que ustedes debían hacer antes de la clase, ya que también lo habíamos conversado la semana anterior. Reviso ahora el chat para que me indiquen cuánto es el 10%, pero esta vez de 1250. Al 1250 le vamos a calcular el 10, el 20, el 25 y el 50. En el chat voy a empezar a leer cuántos ustedes colocaron que era el 10% de 1250. Empiezo a leer el chat. ¿Cuánto es el 20? O sea, el 10% de 1250. Ahí 125. Bueno, el Matías, el Agustín, la Anaís, la Fernanda, el Cristóbal, la María Francisca, todos ellos dicen 125. Aquellas personas que entran con nombres que no, o sea, que no son nombres en realidad, no los voy a estar leyendo, ¿ya? El Bruno, el Gustavo, 125. Ahí la mayoría coinciden que es 125, ¿cierto? Y aquí necesito que active el micrófono la persona que recuerde la estrategia que le enseñé de los ceros, que eso es súper importante. ¿Quién me puede indicar qué estrategia se ocupaba aquí de los ceros? El Gustavo te está levantando la mano, tío. Gustavo, activa tu micrófono, por favor. ¿El resto? Elimina que en 1250 dividido a 10 se le quita el 0 al 10 y se le quita el 0 al 0 Ya, al 1250 y ya, después se divide 1 a 125 y sale el tiro. súper, te 1 de felicito, 125 a Gustavo, súper 125. bien, súper. Y el Agustín, tú también querías hablar. Agustín, Era lo mismo que Gustavo, tío. dilo con tus palabras ahora. Que se quita el 0 del 10 Ya, y 150 se quita el 0 también. a los 150, a 1250, súper. Y Y ahí, quedaría 125. excelente, súper bien, porque ahí quedaría 125 dividido en 1 y eso es 125, súper bien. Por tanto, el 10% de 1250 es 125. ¿Cómo calculo el 20%? Hay dos formas de calcularlo. Según la estrategia que yo les di, dividíamos por 5 o de qué otra forma. ¿Qué lo hace de otra forma? ¿Alguien lo hizo de otra forma? ¿Qué pasaba ¿Alguien que si lo ya, haya hecho de otra forma, no? qué pasaba si yo ya tenía el 10%? Si ya tengo el 10% y ahora me piden el 20%, pero ya conozco el 10%, ¿qué podía hacer? Se multiplicaba por Se 1, multiplicaba, o ¿cierto? sea, por 2. Por 2, porque es el 20%, súper bien. Como ya tengo que el 10% es 125, me están viendo el doble, que es el 20. Por tanto, yo puedo calcular el doble de 125. Y en este caso, ¿cuánto sería? Ahí empieza a leer el chat. Ahí veo que el Matías Madrid, Sí. 62,5 dice. La Anaís también te contestó, el Iván. La Anaís me pone 250. ¿Quiénes están colocando 250? La Anaís, el Agustín, la Fernanda Vega, el Bruno. Bien, súper bien. Efectivamente, tal como ustedes dicen, sería 250. Súper bien. Ustedes están colocando los TIC jóvenes. Siguiente, 25% dividiría en 4 y el 25% de 1250 sería 312,5. Si ustedes habían colocado esa cantidad, se colocan un TIC. Y finalmente, la mitad de 1250, porque me están pidiendo 50%, sería 625. ¿Ya? Ahora necesito que active su micrófono el Bruno Nomel. ¿Sí? Bruno Nomel, y necesito que me indiques qué resultados colocaste tú cuando había que calcular el 10, el 20, el 25 y el 50% de 40. Mientras Bruno me responde, ustedes van a colocar ordenaditos cuáles son los resultados que ustedes le dieron. El 10% de 40, el 20, el 25 y el 50 lo pueden escribir separado de una coma. Por ejemplo, lo voy a hacer yo
Supongamos que ustedes piensan que el 10% era 23, estoy inventando, el 20% era 46, el 25% era 45, supongamos, y el 50% eran 70. Ya supongamos, y lo envío así. Ustedes me colocan las 4 respuestas separadas por una coma. No sé quién escribe con un nombre que no está reconocido en el Ya, chat, pero puso, ese nombre es el Iván, tío. El Iván. ya, el Iván, para que después entres con tu nombre para poder leerte, porque si no, no te puedo leer tu respuesta, El único ¿ya? que se entiende, tío, es Kaki, que es su nombre, su apodo que tiene en el curso. Kaki. Ya, entonces, el Iván dice que como lo colocó en orden, el Iván dice que el 10% de 40 es 4, el 20% serían 8, el 25% serían 10 y el 50% serían 20, ¿ya? Iván, que fue el que escribió su respuesta, Iván, está excelente, súper bien tu respuesta, ¿ya? Efectivamente, el 10% de 40 es 4, y ahí ustedes ya sabían, tenían que eliminar los ceros, ¿cierto? Eliminaba el 0 al 10 y eliminaba el 0 al 40 y me quedaba 4 dividido en 1, y eso es una división del jardín, de kinder, dijo. Era muy fácil, ¿ya? Y 40 dividido en 5, tal como decía el compañero, es 8, por tanto el 20% de 40 es 8. El 40%, o sea, disculpen, el 25%, el 40 lo dividía en 4, buscaba la mitad de la mitad, como el otro día me dijo la Robbie. La mitad de 20 serían, o sea, disculpen, la mitad de 40 serían 20 y la mitad de 20 serían 10, que es la mitad de la mitad. Y el 50% es solamente la mitad, ¿cierto? Y la mitad de 40 serían 20. Así que los que tenían esa respuesta se colocan un tic, pero tremendo. Y ahora sí, espero que el resto también participe. ¿Cuáles son sus respuestas? Y le escriben como le enseñé recién y como le dice el Iván. El 10% de 55, el 20% de 55, el 25% de 55 y el 50% de 55. El Iván me escribió acá 5,5, el 10%. Me escribió que el 20% sería 11, que el 25% sería 13 y que el 50% sería 27. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Ahí voy leyendo sus respuestas. La Fernanda Vega dice, el 10% 5,5, el 20% 11, el 25% 14,5 y el 50% 27. La Anaís dice que las respuestas son 5, 10, 14,5 y 25. Ya vamos a ir revisando. En este caso, 55 al dividirlo en 10, se podía ocupar ahí me indican sí o no, ya, con la manito. ¿Se podía ocupar la técnica de eliminar ceros? Ahí veo que me están indicando que no, ¿cierto? ¿Por qué no se podía? ¿Por? Porque acá, ¿por qué no se va a poder? Si alguien puede activar su micrófono. El Bruno contestó los primeros. Bruno, que no te Bruno. quedó pendiente. ¿Por qué no se podía aplicar eso de eliminar los ceros? Active su Porque no micrófono. tenía cero. Ya, porque hay ausencia de ceros, ¿cierto? Para que yo poder eliminar ceros, debo eliminar ceros en las dos partes de la división, y en este caso el 55 lo tiene cero, ¿ya? Entonces aquí tengo que hacer la división y el 10 en el 55, al dividirlo en este caso, era 5,5, por tanto los que habían colocado 5,5, felicitaciones. El 10% de 55 es 5,5, se van colocando los tics. El 20% de 55 era 11, ahí la mayoría había colocado bien la respuesta. El 25% de 55 sería, en este caso, la mitad de la mitad, ¿ya? Y sería 13,75 para los que habían ahí escrito su respuesta, ¿ya? Y la mitad de 55, que sería el 50%, sería 27,5, ¿ya? Así que súper bien los que tenían las respuestas correctas. Felicitar a los que están participando del chat. Es súper importante que vayan colocando sus respuestas, ¿ya? Porque así también sé que están trabajando en casa, ¿ya? Pero después de esta actividad les tengo preparado lo siguiente y esto lo vamos a hacer en conjunto. En conjunto me refiero a que yo voy a ir guiándolos, pero ustedes hacen los cálculos, ¿ya? Por tanto, en su cuaderno, escriba la situación, solamente la situación y las preguntas. No escriba el resto por un tema de tiempo. No haga el círculo ni nada de eso, ¿ya? Miro las cámaras que nos están escribiendo.
Debe estar escribiendo el problema y las dos preguntas que aparecen ahí que las vamos a desarrollar en conjunto. ¿Qué es lo que dice? Aquí hay un personaje que nos dice, desarrolla la siguiente situación problemática, la vamos a ir trabajando, y dice, se les pregunta a 340 estudiantes sobre cuál es el método de transporte al colegio, y los resultados son los siguientes. Ahí aparece un gráfico circular donde están eh, expuestos los resultados de esta encuesta, de esta pregunta en específica, y este gráfico circular nos indica que el 20% asiste en bicicleta, que el 25% asiste caminando, el 15% en auto y en bus escolar el 7%. ¿Ya? No, disculpen. El bus escolar ahí está con el signo de pregunta, porque en este caso la idea es calcular a qué porcentaje corresponde, que es la diferencia para llegar a 100. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, las preguntas están enfocadas a los que viajan en bicicleta y los que viajan caminando, ¿ya? Porque la pregunta dice, ¿qué cantidad de estudiantes viaja caminando? Le preguntan por la cantidad, no por el porcentaje, ¿ya? Si fuera por el porcentaje, estaría la respuesta ahí de forma evidente, ¿cierto? Explícita. Dice, ¿qué cantidad de estudiantes viaja caminando? Y la pregunta B dice, ¿qué cantidad de estudiantes viaja en bicicleta? ¿Ya? Si se dan cuenta, el porcentaje de niños que viaja caminando corresponde al 25%, y en la pregunta B, cuando dice qué cantidad de estudiantes viaja en bicicleta, corresponde al 20%. Cada uno es libre de ocupar la estrategia que le sea más fácil para responder a estas dos preguntas, ¿ya? Ustedes van a escribir, son las 10:15, a las 10:17 yo voy a revisar que tengan la A realizada, la A respondida. Después va a dar 2 minutitos más para que respondan la B. ¿Ya? Ustedes van a trabajar van a hacer sus cálculos en su cuaderno, ahí los estoy mirando por la cámara, y van a indicar su respuesta. 2 minutos para hacer la A, revisamos de que esté correcto, si no está correcto lo corrigen, y después 2 minutos para la B. ¿Ya? Son las 10:16, a las 10:18 reviso la letra A, ¿ya? Comenzamos, mientras tanto ustedes ahí están haciendo los cálculos. Me voy a ir a la pregunta A, ya la voy a pinchar. Ahí está la pregunta, o sea, está la situación, está el gráfico y la pregunta. ¿Ya? Y ustedes debajo de la pregunta obviamente hacen los cálculos y todo eso. Cada uno ocupa la estrategia que les sea más fácil. Pueden ocupar la estrategia del dividir por la cantidad que en este caso estábamos trabajando recién, o ocupar la estrategia 1 o 2 que habíamos trabajado en un comienzo de porcentaje, ¿ya? El Matías Madrid creo que me había hablado. Matías, Ya terminé ¿terminaste la letra A, Matías? a la A y la B. Ya, la A y la B. Súper bien, Matías. Mira, Matías, vamos a esperar para que los compañeros terminen y no les des tú la respuesta y revisamos, ¿ya? Después a cada uno le voy a ir preguntando cómo lo hizo, qué estrategia utilizó, y la idea es que ustedes verbalicen, que me cuenten cómo pudieron hacerlo, ¿ya? Sin decirme los resultados, Matías, solo dime cómo lo hiciste, no el resultado final. Calculando. Pero ¿cómo lo calculaste, Matías? ¿Que dividiste, multiplicaste, porque alguna operación realizaste para poder calcularlo? Dividí ¿Qué dividiste, Matías? el porcentaje de las que viajaban caminando. ¿Ya? ¿De qué forma Matías Madrid, necesito que hables un poco más fuerte y que me digas qué número dividiste? ¿En 20? ¿Cómo lo hiciste? El 20. Ya, pero qué dividiste, Matías? Porque tú me dices que dividiste en 20, pero ¿qué cosa dividiste en 20 si es que lo dividiste en 20? Escucha, súper bajo al Matías. Ya, ¿Alguien más ya lo está el terminó? celular, parece. Se Si abandonó la alguien más ya lo reunión. terminó, que me indique cómo lo hizo, no el resultado. Chicos, ¿alguien más que haya terminado? La letra A, porque recuerde que en esa estamos. Están todavía, se ven algunos que están trabajando. Sí.
Martín, ¿todavía no? Estoy pensándolo. Ya, Martín, fíjate, están pidiendo el 20, o sea, en este caso caminando dice 25%. Recuerda la estrategia que utilizamos recién en la clase, ¿ya? Lo Ahí me alguno viene, dice que tío. ya terminar. Anaís, ¿Qué sigue? Usted puso yo. Eso ¿cómo quiere lo decir que hiciste, terminó. Anaís? ¿Cómo resolviste esa pregunta? Como era el 25%, usé la estrategia que habíamos usado en la misma clase, que era dividir. ¿Ya? En este caso, dividí lo que sería la cantidad ¿Ya? o sea, la dividí por la mitad, después por otra mitad y el resultado, supuestamente bien. ¿Ya? ¿Y qué resultado, Anaís, qué resultado fue el que dividiste en la mitad de la mitad? ¿Qué número era? 60, ¿Cuánto? 60. Es tu resultado final. Sí. Ya, tu resultado final dice la compañera que es 60. Ya, vamos a escuchar a alguien más que ya lo haya calculado. Alguien más calculó el 25% de, en este caso, 340, porque es el total de estudiantes. Y se le preguntó a 340 estudiantes, ese es mi total, ese es mi 100%. ¿Alguien más que pueda compartir cómo lo hizo? El Agustín Ramírez que está calculando. La Anaís, Yo ya. te voy a terminar. Ya, el El Iván creo que Iván. me habló. Sí, tío Iván, Iván. ¿cómo lo hiciste? Lo hice le dividí 340 dividido 4 y ¿Ya? el 4 en el 34 cae 8 veces. Y después ¿Ya? bajé el 32 para restarlo, da 2, bajé el 0, después lo multipliqué por 4 por cuánto da 20, que fueron 5 y eso me dio ¿Cuánto, cuándo te dio el resultado final, Iván? 85. ¿Le podemos hacer un aplauso virtual al Iván, por favor? Necesito Sí. ver en las cámaras que estén aplaudiendo. Bien, No Iván. veo aplaudir. Exacto. Yo saqué recién el resultado. Súper bien, Iván. Súper, súper bien. Eso es lo que había que hacer. Sí. ¿Ya? Por eso les preguntaba adelante, ¿qué hicieron? Que me cuenten cómo lo ¿Cómo lo hicieron? resolvieron. Claro. Si te dicen calculando, claro, efectivamente lo calcularon, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Sumaron? ¿Dividieron? Súper bien explicado, Iván, te felicito. Y súper bien también explicado la división, el desarrollo de la división. Tal como dice el Iván, lo que había que hacer, como estábamos ocupando la estrategia de 25%, porque eso es lo que es el porcentaje que se iban caminando, había que dividir en 4. Bastaba con que yo dijera 340 dividido en 4, y aquí el Iván lo hizo muy bien, porque incluso dio el desarrollo de la división. El 4 dijo, en el 34 son 8 veces, y ahí fue explicando en este caso cuánto sobraba, después bajó el 0, y le quedaba un total de 20, y ¿cuántas veces cae el 4 en el 20? 5 veces. Por tanto era 85. 85 estudiantes viajaban caminando, así de fácil, ¿ya? Recuerden que es la misma estrategia que estábamos trabajando recién, por eso era fácil y rápido de hacerlo, ¿ya? Y exactamente, de aplicar como dice la tía Claudia. Regresamos a la pregunta B. Voy a pinchar la pregunta B ahora porque ahora me pregunta por los que iban en bicicleta. Recuerden la estrategia que trabajamos recién. Los que iban en bicicleta son el 20%. ¿Ya? Por tanto, voy a pinchar la pregunta B ahora. Y ahí algunos ya la tenían respondida. El resto le va a dar tiempo para que la puedan resolver. Recuerden que mi 100% es 340. Lo que les voy a calcular es el 20%, y para eso teníamos una estrategia en este caso, ¿ya? Ahí cada uno revisa por cuánto teníamos que dividir. Ya. Los que tengan ya la pregunta B, necesito que en el chat me coloquen si están listos. Me colocan listo para yo preguntarles cómo lo hicieron, que me expliquen, que verbalicen lo que hicieron. ¿Ya? Me gustaría que el resto también participara. No tenemos solamente 3 alumnos hoy día presentes, habemos hartos, así que Exactamente. el resto también posibilidad de participar. Recuerden que es importante que si se equivocan, no importa, si lo importante acá es corregir, ¿ya? A ver, ¿quién más se gana El los Bruno activó reconocimientos? su micrófono, tío. Ya, necesito que el Bruno me diga, no me digas el resultado, Bruno, dime qué es lo que hiciste. Tío, se fue a negro tu pantalla, Déjame revisar, la tío. presentación. Ahí sí, Y ahora, ahí sí. ya. Ya, Bruno. Bruno, activa tu micrófono. ¿Terminaste el ejercicio? Se me activó solo, dice. Ya, Me el anticipé. Agustín,
Sí, se activó solo ya. Jóvenes, ¿alguien que me pueda decir cómo lo hizo? Ahí la Roby levantó la Roby. mano. Roby, Espera Iván, ¿ya? Sabemos Dividir que el sabes. 340 en 5. ¿cómo? Dividir el 340 en 5, porque usted nos dijo que para calcular el 25% teníamos que dividir por 5. El 20. El 20. El 20%, sí, efectivamente. Roby, sin decirme el resultado, ¿cómo fuiste haciendo la división? Perdón, yo no lo escuché. ¿Cómo hiciste la división? ¿Cómo fuiste dividiendo? Mm, Encerrando números. Ya, ahí había que tomar ciertas cifras. Recuerden que ya se da por entendido que ustedes saben dividir, ¿cierto? Eh, y Roby, según tú, ¿cuál es tu resultado? 68. 68, ya. Estoy leyendo al Matías Madrid, que hizo uso del chat y dice, es 68 porque 340 dividido en 20 es igual a 68, ¿ya? Recuerden que la estrategia del 20% hay que dividir por 5, ¿ya? No se divide por el porcentaje. Hay una estrategia que me indica que tengo que dividir por un número específico, ¿ya? La Rory dice que es 68. El Matías Madrid ahí dice que es 68, pero ahí el procedimiento parece que estuvo como errado. ¿Quién más quería participar, tía Claudia? Tú que los ves a la mayoría ahí. Veo a 6 y el Iván sigue insistiendo con que Ya, da su Iván, respuesta. Dale, Iván. te escucho. El, dividir el 5 por el 34 Ya, que cae en 6 veces. ya, Y después lo resté, bajé el 30 y ya. da eso, da 4, bajé el 0, el 5 por cuánto da 40 y dio 8. Ya, ¿y el resultado total cuánto te dio? 68. Ujú. Ya. eh, ya voy leyendo. Ahí la mayoría coincide que es 68. Vamos a revisar y quiero que le demos un tremendo aplauso y los quiero ver al Iván, al Matías Madrid, que está correcto en el resultado, al Agustín Ramírez y a la Robin. No veo los aplausos en la cámara. Ya, Bravo. súper, súper bien. Efectivamente, hay que tener cuidado de los siguientes jóvenes. La estrategia del 20%, cuando yo quiero calcular el 20%, divido en 5, porque recuerden que el otro día vimos por qué se dividía en 5, hicimos toda la explicación y todo eso, ¿ya? Por tanto, efectivamente, el 340 al dividir los 5 era 68, ¿ya? Que era lo que correspondía a los estudiantes que iban en bicicleta al colegio, ¿ya? Por tanto, 68 estudiantes viajaban en bicicleta, ¿ya? ¿Dudas o consultas respecto a estos problemas? Recordarles, jóvenes, para ir un poquito cerrando, es que nosotros vimos dos estrategias para calcular cualquier tipo de porcentaje, cualquiera, 68%, el 34%, pero para estos porcentajes que son el 50, el 25, el 20 y el 10%, usamos estrategias que son más fáciles, ¿ya? Que es dividir por un número, y el otro día hicimos la explicación de por qué se dividía por esos números, ¿ya? Ahí cada uno es libre de ocupar la estrategia que requiera o que le sea más fácil, ¿ya? Es importante que siempre estén practicando el tema de los porcentajes porque lo van a ocupar, ¿ya? Se utiliza harto en la vida diaria. Pregunta ahora, ¿dudas o consultas respecto a lo que acabamos de trabajar? ¿Dudas o consultas? ¿Observaciones? ¿Algo? Lo pueden hacer por el chat o activar sus micrófonos. ¿No? No, dicen por acá. Ya, entonces, más que nada para ir cerrando la clase, jóvenes, si no hay dudas o consultas, ahí estoy leyendo el chat. Ya la idea es que practiquen siempre esas estrategias porque les van a servir. Ya, si ustedes preguntan a su papá, siempre uno está ocupando porcentajes, sobre todo cuando uno va a comprar. La mayoría de las cosas muchas veces tienen descuento y se debe utilizar el porcentaje. ¿Ya? Qué bueno, Iván, que te guste la clase. Ahí dice el Iván, me gusta la clase, tío, qué bueno. Y te he visto muy motivado y eso es súper importante, ¿ya? Felicitar a los que participan harto de las clases, ya sea por el chat o activando su micrófono, eso es súper importante. Y este es el momento para que ustedes puedan plantear sus dudas y aclarar los contenidos también, ¿ya? Así que
Espero que tengan un excelente día miércoles. Nos vemos nosotros el viernes nuevamente en la clase de ciencias. Revisen los instructivos antes, recuerden revisarlos, ya que estén bien. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Ya, tía Claudia, no sé si quieres tú agregar algo más. No tiene nada, solo que revisen sus instructivos y nada, estar al tanto día a día con sus cosas y recordar que es muy probable que la próxima semana empecemos a se active la plataforma nueva, dependiendo de la activación también de los correos, lo que tú comentaste hace un rato atrás. Así que estar atentos a toda la información que se empiece a dar dentro de estos días. ¿Ya? Así Ya, que jóvenes, eso. que estén bien, cuídense harto y nos estamos viendo. Ya, ¿Ya? que estén Que estén bien. bien. Chao, chao. Gracias, tía Claudia, que esté bien. Ok, gracias, tío.